tiene una gran ventaja, aunque es muy general, no nos da mucha información sobre cómo se está llevando a cabo este proceso en función de este pH. Lo que sí permite es no enredarse mucho a la hora de hacer este tipo de cálculos, dado que esa reacción es válida para todo el intervalo de pH. Entonces, mi recomendación es que para responder problemas relacionados con la cuantitatividad y el manejo de la tabla de variación de concentraciones para este tipo de ejercicios, utilicen la reacción condicional. Entonces, esta era una reacción en donde empiezan con una concentración inicial de fierro 2. Es condicional porque pues el fierro 2 va a estar ahí y en función del pH van a tener alguna forma concreta que predomina de este catión metálico con respecto a los complejos hidroxi, y después agregaban un exceso de fenantrolina. Igual la fenantrolina, pues en función del pH, pues tendrán una forma concreta de esta especie. Después, cuando hablemos de la aproximación por zonas de predominio para el trazo de estos diagramas, pues ya veremos bien cómo podemos asignarle una reacción representativa a cada una de estas zonas en función de las especies que predominan. Ok, entonces no quiero pasar muchísimo tiempo en esto porque hay que avanzar un poco más en el curso. Vamos un poquito atrasados y ya quiero básicamente terminar este primer ejemplo, que es muy largo porque justamente sirve para ilustrar todo lo que van a tener que hacer con respecto a este tipo de ejercicios. Entonces, básicamente lo que tenían que hacer para un problema como este es resolver una ecuación de grado 4. ¿Alguien pudo resolver esta ecuación y tiene la raíz que es pertinente para este ejercicio? Levanten su manita. A ver, Jonas. Creo que sí, y me dio Ajá. 0.17, Ujú, 02, ujú. 3298. 0.173298, pero debe de haber dos raíces. Esa no puede ser porque ese valor de esa raíz que me estás dando es mayor que la cantidad inicial del reactivo limitante. Entonces, pues no puede reaccionar más de lo que había inicialmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. La cantidad inicial es 10 a la menos 4, entonces pues mi raíz tiene que ser menor que eso. ¿Alguien más tiene ese valor? Si no tiene nadie más ese valor, yo voy a dar por visto esto porque no puedo estar yo haciendo, no sirve nada que yo lo haga, esos ejercicios son para ustedes, es a lo que se van a enfrentar normalmente en los exámenes. Entonces no voy a poner a resolverlo todo yo, muchachitos. ¿Alguien más que haya hecho ese cálculo? ¿Nadie? Bueno, entonces se les queda de nuevo de tarea hasta que ustedes lo resuelvan, entonces yo podré ponerme a explicar algo. A ver, Alejandra. Tengo que una raíz es 5.009 por 10 a la menos 8 y la otra raíz es 0.04532. Entonces dices que una raíz es 5.0093, ¿no? Creo que es por 10 a la menos 8. Y la otra es, ¿cuánto vale? Perdón. 0.04532. Ok. Sí, efectivamente esas son las raíces, ¿no? Pero pues me da la impresión de que su compañera, y bueno, su compañero que lo intentó, pero en algo se equivocó. Son básicamente los únicos que se pusieron a resolver el ejercicio. Em, es curioso, de hecho, esta resolución es algo que tendría que haberles llamado un poco la atención si lo hubieran hecho, porque esta constante de equilibrio es cercana a 10 a la 3. O sea, es una constante que uno podría pensar que es bastante grande, ¿no? Entonces, por ahí dicen que si la constante de equilibrio es mayor que 1, la reacción es espontánea y entonces el equilibrio está desplazado hacia los productos, o sea, los productos predominan sobre los reactivos, pero eso es siempre algo un poco entre comillas. Realmente para poder saber si esta reacción nos va a dar un sistema que al equilibrio, en el cual al equilibrio predominan los productos, pues tendríamos que realmente ponernos a calcular el delta G de la reacción. La constante de equilibrio solo habla del delta G estándar.
Y no siempre estamos haciendo la reacción en condiciones estándar. Este es un caso porque la actividad o la concentración de las especies no es 1. Entonces, debido a esto, en realidad la espontaneidad de una reacción depende de varias otras cosas y unas cosas o algo de lo cual depende es la estequiometría de la reacción y la composición, las concentraciones iniciales de partida. Entonces, esta raíz es bastante más pequeña que 10 a la menos 4. ¿Y cuál sería el porcentaje de cuantitatividad de esta reacción dada esa raíz? ¿No? Yo lo resolví varias veces y pues ese fue el resultado que obtuve. Es curioso porque pues uno esperaría pues que reaccionara más del reactivo limitante, pero no es así. Y probablemente tiene que ver con las concentraciones y con la estequiometría que estamos usando. ¿Cuál sería el porcentaje de cuantitatividad de esa reacción? Esta raíz ya vimos que es la correcta. Esta no puede ser porque no puede reaccionar más de lo que había inicialmente, ¿no? A ver, chicos. ¿Cuánto valdría la cuantitatividad de esa reacción? A ver, César. Bueno, a mí me dio de 0.05%. Así es, ¿no? El porcentaje de cuantitatividad es del 0.05%. Entonces, evidentemente, pues esta no es una reacción cuantitativa. Ya habíamos dicho que para que una reacción sea cuantitativa, la constante de equilibrio, ¿qué tiene que cumplir la constante de equilibrio? Recuérdenme. A ver, Yairi. Tiene que ser mayor, bueno, tiene que ser mayor o igual a 10 a la 6, perdón. Efectivamente, ¿no? La constante de equilibrio tiene que ser mayor o igual a 10 a la 6. Claramente no estamos ahí, ¿no? Esto es cerca de 1000 veces más pequeño. Y aunque la constante de equilibrio les pueda parecer muy grande, claramente por las condiciones de concentración y la estequiometría de la reacción, pues no estamos para nada frente a una reacción cuantitativa. Esto confirma el hecho de que si nosotros quisiéramos lanzarnos a hacer este análisis a pHs ácidos, no lo podríamos hacer. O sea, este complejo realmente no se va a formar, no se va a formar de manera apreciable y mucho menos de manera cuantitativa. Entonces, claramente los pHs ácidos no son una buena opción. ¿Qué porcentaje de cuantitatividad obtuvieron para, entonces aquí están las respuestas, ¿no? Para el inciso B, ¿cuáles son, o cuál es el porcentaje de cuantitatividad que obtuvieron para este inciso? Aquí adelante, aquí este título. Vamos a aceptar aquí una página. ¿Resolvieron ese inciso B? A ver, ¿cuánto vale el logaritmo de beta 3 condicional a pH? Este es pH 3. ¿Cuánto vale el logaritmo de beta 3 condicional? A ver, Jonas. A mí me dio un valor de 10.14. 10.14. 10. El logaritmo de beta 3 te da 10.14. Si van a la gráfica, para eso sirve también su plantilla Excel. Si ustedes van a su plantilla Excel donde está trazada esta función en función del pH, a pH 3, logaritmo de beta 3 vale 14.29. Por lo tanto, la beta 3 condicional vale 10 a la 14.29. Evidentemente este valor es bastante más grande que 10 a la 6, entonces lo que habríamos de esperar es que ya a pH 3 la reacción sea cuantitativa. Para el manejo de esta tabla, ¿qué es lo que habría que plantear? ¿Cómo manejarían la tabla de variación de concentraciones ahora?
¿no? Esta sigue siendo la reacción condicional, más 3 fenantrolinas condicionales también, que nos dan el complejo tris-fenantrolín fierro 2. Y de nuevo esto inicia porque pues esto no cambia, lo único que está cambiando es el valor de la constante de equilibrio. 10 a la menos 4, 10 a la menos 1, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo hacen el manejo de esa tabla? Levanten su mano. A ver, despierten, porque les digo, esto no lo puedo hacer yo por ustedes. Si yo lo resuelvo no tiene ningún sentido, porque para este punto ustedes eso ya lo deben de saber hacer. Y a la hora del examen, pues no voy a estar yo ahí para ayudarles, ¿no? ¿Qué proponen? A ver, Yairi, Pues sería igual con el ejemplo anterior, ¿no? ¿cómo? De la misma manera va a reaccionar eh, una X y en el otro 3X o así. No vamos a manejar así la tabla de variación de concentraciones porque solo en el caso anterior era necesario hacerlo así, pero dada esta gran constante de equilibrio con la que contamos ahora, podemos hacer una cosa que va a facilitarnos la resolución del ejercicio y que nos va a ahorrar utilizar o tener que resolver una ecuación de grado 4. A ver, Alejandra. Podemos usar epsilon y considerar que es muy pequeña. Entonces, ¿cómo manejarías tú tu tabla? ¿Qué pondrías que reacciona? Epsilon y 3 epsilon. No, normalmente epsilon designa algo muy, muy, muy pequeño. Y si haces eso, vas a terminar en un problema prácticamente igual que en el caso anterior. Aquí, debido a esta constante de equilibrio que es extremadamente grande y que definitivamente rebasa el valor de 10 a la 6, lo que yo digo es, pues va a reaccionar prácticamente todo, menos una muy pequeña cantidad que me queda sin reaccionar al equilibrio, porque la reacción está extremadamente desplazada hacia los productos. ¿Cuánto reacciona de fenantrolina condicional? El reactivo limitante pues sigue siendo este porque eso no cambia, ¿no? Es el reactivo limitante, el otro está en exceso. A ver, Yairi. Sería lo mismo que lo de hierro. No, la reacción no es 1 a 1. A ver, César. Sería multiplicar 3 por 10 a la menos 4 menos epsilon. Efectivamente, ¿no? Esta reacción, aquí está la estequiometría, es esto por 3 entre un 1 que hay aquí que normalmente no ponemos. Entonces aquí multiplico. Porque de repente multiplico y aquí divido. Entonces esto es 3 por 10 a la menos 4 menos epsilon, que no es otra cosa más que 3 por 10 a la menos 4 menos 3 epsilon. Al equilibrio entonces tengo pues lo que tenía inicialmente menos lo que reaccionó, entonces 10 a la menos 4 menos 10 a la menos 4 menos epsilon, pues nos da más epsilon. Y de este lado, pues lo que tengo es 10 a la menos 1 menos 3 por 10 a la menos 4 menos 3 epsilon, y eso es igual a... A ver, permítanme un segundito. Yo creo que la pantalla de la tablet está muy sucia y entonces como que de repente ya no registra ahí que está haciendo contacto la pluma. Ok.
Ahí está. Entonces esto va a ser igual a, esto es 9.997, si no me equivoco, ¿no? Por 10 a la menos 3 más 3 epsilon. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eh, sería más bien 9.97, ¿no? ¿O estoy mal? A ver. Punto 1 menos 3 por 10 a la menos 4, ¿no? Sí. Es 9.97, ¿no? Hay un 9 de más ahí. Así. Por 10 a la menos 2. Acá. Ok. Y del complejo, entonces, tenemos pues, lo que reaccionó, ¿no? 10 a la menos 4 menos epsilon. Lo siguiente, esto es analítica 3, ¿eh? Es sustituirlo en la beta, en la constante de equilibrio de la reacción. Y esto nos va a dar 10 a la menos 4 menos epsilon entre epsilon por 9.97 por 10 a la menos 2 menos 3 epsilon al cubo. Todo esto al cubo, ¿no? Y todo eso es igual a 10 a la 14.29. Acá. Entonces esto es igual a 10 a la 14.29. Obviamente, si nos quedamos ahí, pues sigue siendo la resolución de una ecuación de grado 4, pero ya sabemos que epsilon es extremadamente pequeño debido a ese valor de esa constante de equilibrio. Entonces lo puedo despreciar cuando lo estoy sumando o restando a otras cantidades. Aquí es un más. Aquí es más. Sí, es más 3 epsilon. Entonces lo que hago es básicamente una aproximación. Y entonces digo que beta 3 condicional es aproximadamente igual a simplemente 10 a la menos 4 entre epsilon por 9.97 por 10 a la menos 2 y que esto entonces tendrá que ser aproximadamente igual a 10 a la 14.29. Y de ahí lo que hago es despejar epsilon. ¿Cuánto vale epsilon? Bueno, obviamente es epsilon aproximado, porque pues, estamos aproximando sobre esa ecuación, pero la constante de equilibrio es extremadamente grande, entonces la aproximación va a ser muy buena. ¿Cuánto vale epsilon? Levanten la mano. A ver, Yairi. 5.14 por 10 a la menos 18. 5.14 por 10 a la menos 18. Esto es al cubo, ¿eh? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces no, esto está mal. Sí. Da 5.18 por Ajá. 10 a la menos 16. 5.18 por 10 a la menos 16, efectivamente. ¿Sí? Epsilon es la concentración de fierro 2 condicional. Entonces, obviamente, esto es una concentración molar. ¿Cuál es el porcentaje de cuantitatividad de esta reacción? Dado esto que está aquí. ¿Cuánto del reactivo limitante en porcentaje se transforma en los productos? Esa es la pregunta a la que hay que contestar.
Entonces, es común que el alumno tenga que trazar estos diagramas. Ajá. Hay distintos métodos para el trazo de estos diagramas y pues cada profesor medio como que usa el que mejor le parece. Y una de las cosas que pasa con esto es que muchas veces los profesores que están muy casados con los métodos gráficos, le dan la idea al alumno de que independientemente del problema, siempre tengo que trazar un diagrama, ¿no? No siempre es cierto, depende mucho de la pregunta a la que hay que contestar. Ese es uno de los criterios que más trabajo les va a costar adquirir en el curso. Y es por eso que los profesores que están casados con los métodos gráficos, pues dan esa impresión al alumno de que siempre es necesario trazar una gráfica, ¿no? Porque el alumno no puede discernir cuándo sí, cuándo no. Ajá. Mi problema con el hecho de que haya gente que se enfoque tanto en el método gráfico es que muchas veces los alumnos saben trazar los diagramas, pero no saben qué quieren decir, ajá, ni lo saben interpretar, ni saben extraer información de los diagramas, que es probablemente lo más importante de todo. Ajá. Obviamente una vez que supero el hecho de poder trazar el diagrama, pues el chiste es que el diagrama me sirva de algo, si no, pues el diagrama está ahí nada más de adorno. Entonces el objetivo de esta clase, que espero que podamos terminar hoy, es justamente saber trazar estos diagramas bidimensionales de zonas de predominio y saberlos utilizar. Eso es aún más importante. Ajá. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí para que quede claro que es en este caso. En este caso, ¿de qué caso estamos hablando? Pues del estudio que estamos haciendo sobre el efecto del pH sobre la determinación espectrofotométrica de fierro 2. Ajá. Entonces, en este caso, estos diagramas derivan del diagrama de logaritmo de beta, logaritmo de beta 3 condicional en función del pH. Ajá, que ese diagrama, pues ya lo teníamos, es el diagrama que está acá, en el que habíamos hablado la vez pasada, que estuvimos haciendo un análisis de este diagrama y teníamos todo eso que está ahí, ya habíamos dicho dónde es la reacción cuantitativa, dónde está el máximo de la cuantitatividad, y resulta que de esa función derivan estos diagramas que vamos a trazar el día de hoy. Ajá. El primer diagrama que vamos a trazar es, digamos, aquel que responde al enfoque tradicional de los equilibrios de complejación. Ajá. Entonces, el primer diagrama que vamos a trazar es el diagrama de P de fenantrolina condicional en función del pH. ¿Ah? Este diagrama se conoce de manera general porque pues, va a haber problemas donde el ligante no va a ser la fenantrolina, como el diagrama de P de L condicional en función del pH. Entonces, para poder hacer este trazo, vamos a nada más hacer un pequeño repaso de química analítica 1. Para recordar, ya habíamos hablado de esto, pero esto va a ser especialmente importante para el siguiente diagrama porque hay una cosa que no he mencionado en ese repaso que hicimos. Ajá. Entonces, en química analítica 1, para un equilibrio de complejación como este, en donde se forma un solo complejo, esta sería la KF1, que es también la beta 1 de este sistema, y todas estas constantes, estas dos constantes son el inverso de la KC1. Ajá. Por lo tanto, el logaritmo de beta 1, pues es el PKC1 de este sistema. Todo eso no sé si se acuerdan. Ajá. Hay un enfoque que es el clásico, entonces este es el primer enfoque. Entonces, en este primer enfoque, que es les digo, es el clásico, es el enfoque en donde se asemejan estos equilibrios de complejación a los equilibrios ácido-base. Lo que tenemos es que
Todos estos capítulos se distinguen, sus capítulos de química analítica 1 se distinguen con respecto a la identidad de la partícula intercambiada. Entonces son puros equilibrios donde hay un donador y un receptor de la partícula que son conjugados que intercambian a esta partícula. Entonces en el enfoque clásico, este es un receptor, este es el donador y la partícula intercambiada es el ligante. Es el enfoque clásico, que es el que se asemeja a, pues a los equilibrios ácido-base. Y entonces lo que normalmente hacemos es colocar a este donador y a este receptor en una escala de P de partícula. Entonces, si la partícula es el ligante, esta es una escala de P de ligante. Y los colocamos en el valor en donde este P de partícula va a cumplir la condición en que el donador y el receptor tengan la misma concentración, y que su concentración sea igual a 1, ¿no? Esta es la frontera de las zonas de predominio, todo esto ya lo habíamos dicho, y adicionalmente se elige como referencia una concentración 1 molar. Entonces, en este sistema, pues colocamos en estas escalas generalmente a los donadores arriba, a los receptores abajo, y el predominio de estas especies se hace de esta manera. Entonces, en esta zona que está aquí, predomina el donador. Y en esta zona que está aquí adelante, predomina el receptor. De tal forma que, pues eso nos lleva a un diagrama que normalmente yo trazo de esta forma, en donde lo que hacemos, ese DUS que tanto hemos trabajado, okay. Tengo que mover esas gráficas. Okay. Permítame un momentito. Déjenme mover esa gráfica que está ahí. Denme un segundo. Entonces, para poder contestar esta pregunta, lo único que hacemos es, sobre esta constante, Verga, ¿cómo podemos? ahí está prendido un micrófono, ¿no? Entonces, por favor, apáguenlo. Sobre esta constante, resulta que, a ver, muchachos, por favor, ¿no? Irving, apaga tu micrófono, por favor. Ok, entonces eso implica que sobre esta constante, esto vale 1 molar y esto vale 1 molar. Cuando esto sucede, pues obviamente estas dos cosas se eliminan y entonces este es un valor de P de fenantrolina. Ese P de fenantrolina que estamos buscando es el valor que cumple que 1 entre la fenantrolina condicional al cubo sea igual a beta 3 condicional. Por lo tanto, si saco el logaritmo de ambos lados de la expresión, tengo que 3 veces el P de fenantrolina condicional deberá de ser igual al logaritmo de beta 3 condicional. Y obviamente, entonces me voy a llevar esto que está aquí. Entonces, esta condición que está aquí, en estos dos casos, esto es una función del pH, ya habíamos quedado, y evidentemente P de fenantrolina condicional va a ser igual al logaritmo de beta 3 condicional entre 3, y esto sigue siendo una función del pH. Entonces, ese es el diagrama que nosotros estamos buscando. Si ustedes recuerdan el título de esta sección, estamos buscando trazar el diagrama de predominio bidimensional P de fenantrolina condicional en función del pH. Ya encontramos la forma de esa función. Lo único que tenemos que hacer es dividir beta 3, el logaritmo de beta 3 entre 3 que ya habíamos trazado.
Entonces, si ustedes abren esa plantilla Excel que teníamos, entonces, si se fijan, ahí está la función que teníamos. Tienen ustedes estas etiquetas que normalmente deberán de estar de este lado. Ajá. No sé cómo haya quedado la plantilla que les envié, pero estas etiquetas tendrían que estar acá junto con estas líneas de división, porque el chiste es que ustedes tracen los diagramas ahí. Pero bueno, para obtener esta función, pues lo único que tienen que hacer es tomar la que ya habíamos trazado y simplemente dividirla entre 3. Ajá. De esta manera obtenemos P de fenantrolina condicional en función del pH, que es esta función que ven aquí. Obviamente está reducida con respecto a esta porque está dividida entre 3. Su máximo llega hasta 6.7, que era justamente 20.1 entre 3. Entonces todo esto coincide con el estudio que ya habíamos hecho de este sistema al principio. Ok. Entonces completen esa parte en la plantilla y de esta manera obtenemos ese diagrama y lo único que vamos a hacer es entonces pegarlo de este lado. Ahí está esta función, que era la que andaba moviendo yo hace rato. Obviamente, esta es la función exacta, que es la que obtenemos con la plantilla Excel. ¿Sí? Y ahora sí, resulta que pues estos son todos los puntos, ¿sí?, de P de fenantrolina condicional, que van a ser iguales al logaritmo de beta 3 condicional entre 3 y que cumplen la condición del donador y el receptor de este enfoque iguales en concentración y su concentración igual a 1 molar. Este es el símil de ese diagrama que teníamos acá. Este que tenemos aquí, de nuevo. En términos de querer asignar el predominio de especies, pues tendríamos que hacerlo con este diagrama que está aquí. Solo que ahora nuestra función, de nuevo, repito, no es ya una función de una recta. Voy a dejar ahí así. Sino que ahora es una función curva. Pero la lógica es exactamente la misma. Este eje que está aquí se transforma en un eje de P de ligante condicional, P de fenantrolina condicional, y este es el eje del pH. Y pues ahora, en vez de ser esta recta de pendiente cero y de ordenada al origen, logaritmo de beta, pues es una curva, pero la lógica sigue siendo la misma. Por debajo de esta curva, o sea, en esta zona que está aquí, son los valores de P de fenantrolina condicional, en donde quien predomina es el donador de ese par. ¿Qué pasó, Yairi? Entonces, solamente para que me quede un poquito más claro. La recta que está del lado derecho, ahí es cuando no afecta el pH, ¿verdad? Por eso es así. Solo una línea. Ok. Ok, gracias. Pero la forma en cómo tú colocas al donador y al receptor en esa gráfica utiliza la misma lógica que vamos a usar ahorita para colocar al donador y al receptor. Estos son todos los valores de, si tú te fijas, de P, de L y pH, en donde tú estás por debajo de esta condición y entonces quien predomina es el donador de este sistema. Es lo mismo que dije aquí, ¿no? A valores de P de L menores que el PKC o que el logaritmo de beta 1, pues quien predomina es el donador de ese sistema. Y lo mismo pasa acá. Cualquier valor de P de fenantrolina y de pH que caen en esta zona que está aquí, pues corresponden a una condición de P de fenantrolina menor que el logaritmo de beta 3 condicional entre 3, y entonces quien debe de predominar en toda esta zona, pues es el donador de ese par. Y el donador en este caso, pues es el complejo. Entonces en toda esta zona predomina el complejo tris-fenantrolín fierro 2. Y por encima de esa curva, pues predomina obviamente su receptor. Su receptor conjugado es el fierro 2+,
condicional. Ese fierro 2 más pues predomina en toda esta zona que ven aquí. Ajá. Evidentemente, ese fierro 2 más tiene formas distintas, ese fierro 2 más condicional tiene formas distintas en función del pH. Ajá. Entonces, para poder terminar de trazar estos diagramas, una vez que entiendo la lógica de cómo coloco este donador y este receptor en esta escala, lo que necesito ahora es recordar el DUSP. Uh-huh. ¿Cuál DUSP? Pues el DUSP que pone en juego al fierro 2 más condicional. Uh-huh. Entonces, el diagrama, ¿alguien puede levantar la mano y recordarme cómo es ese diagrama unidimensional de zonas de predominio para el fierro 2 condicional? En función del pH. ¿Se acuerdan? O sea, debe estar ahí en su cuaderno porque ya lo habíamos trazado. Uh-huh. Alejandra. Tenemos primero el fierro 2 más entre 0 y 8.4. Uh-huh. Y luego de 8.4 a 9.8 tenemos el fierro 2 más con un hidróxido. Monohidroxifierro 2. Uh-huh. Luego del 9.8 a 13.8 tenemos el hierro 2 más con 2 hidróxidos. Uh-huh. Y después ya tenemos el hierro con 3 hidróxidos. El hidróxido de fierro y luego el trihidroxiferrato. Uh-huh. Ok, efectivamente, aquí me falta poner 9.8. ¿Sí? Gracias. Entonces sí, ese es el DUSP que ya habíamos trazado para esta especie y obviamente tenemos que traducir este fierro 2 condicional en función de estas distintas formas en función del pH. El complejo, pues el complejo trisfenantrolín fierro 2, pues no se ve afectado por la formación, digo, por la variación del pH, siempre tiene la misma forma. Ajá. Entonces se queda así y entonces aquí, pues lo que hacemos es colocar unas líneas de división. Uh-huh. La primera está en 8.4, por aquí eso. Luego la siguiente está en 9.8. Y finalmente la última está en 13.8. Que es realmente una zona muy, muy pequeña. Entonces voy a borrar tantito esto. Y entonces lo que hago es pues traducir, uso este DUSP que está aquí abajo para traducir las distintas formas del fierro 2 condicional en función del pH. Entonces aquí predomina el fierro 2 libre. En este pequeño cuadrante que está aquí, el monohidroxifierro 2. Aquí tenemos el hidróxido de fierro. Y finalmente en este pequeño cuadrante que está aquí, pues está el trihidroxiferrato. Ajá. Entonces con eso concluimos básicamente el trazado de ese primer diagrama. Uh-huh. ¿Dudas? ¿No? Una cosa, entonces aquí, una cosa que es importante decir es que si se fijan, este es el diagrama de P de fenantrolina condicional en función del pH. El alumno suele confundir mucho, hay dos diagramas, vamos a trazar el que sigue. Ajá. El alumno suele confundir estos diagramas entre ellos. No sabe cuál es cuál. Cuando se le pide el P de ligante condicional, a veces traza el otro diagrama que vamos a hacer a continuación, que es el de P de fierro condicional en función del pH. Ajá. Entonces, una regla es que si estamos pidiendo este diagrama de P de ligante condicional en función del pH, este responde al enfoque en donde el ligante es la partícula intercambiada. Ajá. Y dado que es la partícula intercambiada, pues es un diagrama de predominio entre su donador y su receptor y las distintas formas que pueden tener este donador y receptor en función del pH. Ajá. Entonces la regla es, si me están pidiendo el diagrama de P de ligante condicional en función del pH, el ligante no aparece en el predominio de las especies. Es un truco memotécnico. Lo mismo va a pasar a continuación.
Si vamos a trazar un diagrama de P de fierro 2 condicional en función del pH, ahora la partícula intercambiada va a ser el centro metálico. Ese es otro enfoque de los equilibrios de complejación, que normalmente se debería de poder ver en analítica 1, pero a veces simplemente no hay tiempo. Fernando. Profesora, entonces siempre se va a buscar que el donador, bueno, la concentración del donador y del receptor sea igual a 1 molar, o va a cambiar. Tu pregunta es muy pertinente porque, especialmente para un caso como este, en donde la estequiometría no es 1 a 1, hay que elegir forzosamente una concentración de referencia. No puedo quedarme solo con el hecho de que el donador y el receptor tienen la misma concentración. ¿Por qué? Porque esta concentración está elevada al cubo. Si ustedes se fijan, bueno, eso lo vamos a ver justamente en el caso que viene, cuando hagamos la sustitución sobre la ecuación de beta 3 condicional. Si no elijo 1 molar, pues entonces no puedo eliminar a ese donador y a ese receptor de esa ecuación. Entonces, generalmente, todos estos diagramas están trazados a esa concentración de referencia. Se puede elegir otra porque obviamente pues no siempre estoy trabajando en esas condiciones de concentración. Y lo único que va a pasar es que el diagrama se va a trasladar un poquito, se va a mover un poquito, pero va a ser pues prácticamente insignificante. Entonces, para términos de predicciones de predominio de especies, fácilmente se puede realizar la predicción con este tipo de diagramas. Ahorita que hagamos la siguiente sustitución, les voy a tratar de explicar lo que estoy diciendo para que les quede claro. Pero la pregunta es buena. ¿Alguna otra duda? Pero sí, o sea, la respuesta es, normalmente siempre se elige 1 molar por convención, es una convención. Ok, gracias, profesora. De nada. Ok, entonces si no hay más dudas, vamos al trazo del siguiente diagrama. El diagrama que vamos a trazar a continuación, vamos a ver si aquí nos va a dar, aquí todavía vamos a poder utilizar esto para eso. El siguiente diagrama es el diagrama de P de fierro 2 condicional en función del pH. Y el equivalente, normalmente de manera general, se dice que es el diagrama de P de metal condicional en función del pH. O sea, para cualquier sistema así se le llama generalmente ese diagrama. Entonces, este diagrama, pues es el diagrama que vamos a hacer para el mismo sistema. Entonces voy a usar la misma analogía que usé aquí. Bueno, es aquí. Entonces, de nuevo vamos a hacer alusión a ese sistema de química analítica 1. De nuevo, estamos asumiendo que es un sistema, que vamos a poner aquí, un sistema que no sufre, efecto del pH. Entonces, si se fijan, el equilibrio es exactamente el mismo, por lo tanto, la constante pues, es exactamente la misma. Sigue siendo KF1, que es beta 1, que es el inverso de KC1. Pero lo que va a cambiar aquí es el enfoque. Entonces, en complejos hay una particularidad con respecto a los equilibrios ácido-base, porque son muy parecidos este intercambio de partículas, protones y ligantes, pero presentan los equilibrios de formación de complejos una particularidad interesante, y es que se pueden visualizar bajo un segundo enfoque. El equilibrio va a ser, repito, exactamente el mismo, por lo tanto la constante de equilibrio pues es la misma. Entonces esto sigue siendo KF1, que es beta 1. Y lo único que va a cambiar ahora es a quién voy a considerar la partícula intercambiada. En este otro enfoque se considera que la partícula intercambiada es el centro metálico. Entonces esto es algo que no presentan los equilibrios ácido-base. En los equilibrios ácido-base la partícula intercambiada invariablemente son los protones. Y dado que esta es la partícula intercambiada, pues quiere decir que este va a ser ahora el receptor de esta partícula. Al recibir esta partícula, formará a su donador conjugado. Entonces, en los dos enfoques, el donador es el mismo,
pero lo que cambia es quién es el receptor y quién es la partícula intercambiada. Ajá. De tal forma que, pues en este equilibrio que teníamos, en donde este es beta 1, que en términos de las concentraciones se expresa así, si el donador y el receptor tienen la misma concentración y adicionalmente se elige como referencia la concentración 1 molar, pues eso hace que pues ahora esto valga 1 molar, esto valga 1 molar, entonces esto se elimina y llegamos al caso en donde beta 1 es igual a 1 entre la concentración del metal, de tal forma que el P de metal es igual simplemente al logaritmo de beta 1. Y ahí está la frontera de las zonas de predominio. Ahora va a ser una escala de P de partícula que corresponderá pues simplemente a una escala de P de metal. Ahora una escala de P de metal. Esta es la partícula intercambiada. Coloco a este par donador-receptor en el valor de P de partícula que cumple esa condición. Entonces ya vimos que esa condición se cumple cuando el P de metal es igual al logaritmo de beta 1 que corresponde al pKc1. Ahora, de nuevo, esta es una escala en donde arriba van los donadores. Este sigue siendo el donador también de este sistema, pero su receptor conjugado ahora es el ligante. Entonces, la lógica es exactamente la misma. El donador predomina a valores de P de partícula, de P de metal inferiores al logaritmo de beta 1 o al pKc, y el receptor a valores de P de metal superiores a el logaritmo de beta 1 o pKc. Entonces tenemos aquí al receptor que predomina aquí y al donador que predomina de este lado. Si tomamos esta escala, y lo que hacemos es agregarle una segunda dimensión, entonces tenemos aquí nuestro P de metal. Entonces agregamos la segunda dimensión, que es el pH. Agregamos el pH. Pues lo que va a suceder es que pues, esto simplemente va a ser un sistema en donde la frontera de las zonas de predominio pues es una línea vertical. Digamos, se prolonga esa línea vertical. Y pues de este lado tenemos la condición en donde el valor de P de metal es menor que el logaritmo de beta 1, porque este sigue siendo logaritmo de beta 1 igual a pKc1, que es ese valor donde se prolonga esa línea vertical. Y entonces aquí lo que tenemos es el donador de ese par que predomina, y a valores de P de partículas superiores, pues quien predomina es el receptor, que ahora el receptor conjugado en este segundo enfoque es el ligante. Y si simplemente a esta gráfica hacemos un cambio de coordenadas, entonces lo que tenemos es ahora vamos a tener en el eje de las abscisas al pH, porque esa es realmente la forma del diagrama que nosotros estamos buscando. Queremos que la variable independiente sea el pH. Entonces aquí tendremos pH y aquí tendremos el P de metal.
Y de nuevo la frontera de las zonas de predominio, pues es el valor de P de metal en el que se cumple que el donador y el receptor tengan la misma concentración. Esto es logaritmo de beta 1, que es PKC1, en donde donador y receptor tienen la misma concentración y la concentración es igual a 1 molar, que es la concentración de referencia. Ahora, por aquí encima está la zona donde predomina el receptor de ese par, que es el ligante, y aquí debajo está la zona donde quien predomina es el donador del par, que es el complejo MLN+. Eso sería si hacemos ese cambio de variable, el cambio de coordenadas que está ahí. Para el caso que nosotros estamos estudiando, si aplicamos esto, vamos a poner aquí insertar. Aplicando esto al sistema fierro 2 condicional, fenantrolina condicional, porque últimamente. Entonces lo que tenemos es que el equilibrio de nuevo que relaciona, porque eso no cambia igual que en el caso anterior, el equilibrio es exactamente el mismo, el equilibrio que relaciona este par donador-receptor sigue siendo este. Nada más que ahora lo que vamos a considerar es que este sigue siendo el donador, pero ahora la partícula intercambiada es el centro metálico y entonces este es el receptor de ese par. Entonces, el valor, cuando nos preguntamos cuál es el valor de P de partícula, o sea, el valor de P de fierro 2 condicional, en el que el donador y el receptor tienen la misma concentración y esta concentración vale 1 molar, o sea, nos estamos preguntando cuál es la frontera de las zonas de predominio. Lo único que tenemos que hacer es tomar la expresión de la constante de equilibrio de la reacción que relaciona a este donador y a este receptor, que sigue siendo beta 3, porque pues el equilibrio es el mismo, lo que cambia es el enfoque. Su expresión en términos de las concentraciones es esta. Y entonces, si el donador y el receptor tienen la misma concentración y esta concentración es 1 molar, eso equivale para este sistema que esta especie tenga una concentración igual a la fenantrolina condicional y estas dos concentraciones deberán de ser igual a 1 molar. Cuando hago esto vale 1 molar y esto vale 1 molar. Y es justamente en este punto en donde si no usamos esa concentración de referencia nos vamos a meter en un problema, porque no basta con decir que estas dos concentraciones sean iguales. Imagínense que esa concentración fuera, que les gusta 2 y 2, por decir algo, 2 molar y 2 molar. Pues 2 al cubo no lo puedo eliminar con 2 aquí arriba, porque 2 al cubo pues va a ser 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿no? Y allá arriba voy a tener 2, entonces no lo puedo eliminar. Obviamente, si tengo un valor numérico, pues simplemente lo podría yo incluir dentro de este despeje que estoy haciendo y trazar el diagrama, porque no me lo impide. Pero por practicidad, lo que normalmente se hace es trazar todos estos diagramas pues, a una concentración de referencia que además tiene la bondad de que al valer 1, pues 1 al cubo es 1, y 1 entre 1, pues vale 1.
Ajá. Entonces, por eso normalmente se elige esa concentración de referencia. Es una, por practicidad, eso es lo que estoy queriendo decir. Ujú. Ok, entonces cuando hago eso que está ahí, pues entonces esto se elimina y entonces este es el valor. La frontera de las zonas de predominio está en el valor de P de fierro 2 más, que cumple con la condición que beta 3 condicional sea igual a 1 entre la concentración de fierro 2 condicional. Ajá, que no es otra cosa más que P de fierro 2 condicional igual al logaritmo de beta 3 condicional. Ajá. Y obviamente esto es una función del pH. Ujú. Entonces ahí está el diagrama que nosotros estamos buscando, que es el diagrama de P de fierro 2 condicional en función del pH, y no es otra cosa más que el logaritmo de beta 3 condicional en función del pH. Ujú. Entonces ahí no tengo que hacerle nada a la función, simplemente la voy a tomar de acá, de nuevo. Entonces este diagrama corresponde a esto que está aquí. Ujú. Esto es también voy a hacer es borrar todo esto. ¿Ve? Y entonces este diagrama corresponde también, esto también es P de fierro 2 condicional en función del pH. Ujú. Ahora, obviamente, ya no es de nuevo una función recta como la que teníamos aquí. A ver. Como esta función que está aquí. Ujú. Sino que ya es una función que corresponde a una curva, ya que es una función que depende del pH. Ajá. Entonces, tenemos que el símil de esta función en ese curso de química analítica 1 sería algo como esto, salvo que ahora pues ya no es una recta dependiente cero y ordenada al origen logaritmo de beta 3. Ujú. Esto son los valores de P de fierro 2 condicional, que van a ser iguales al logaritmo de beta 3 condicional y que son los valores de P de partícula que cumplen esta condición, de la que hemos hablado ya como 1.000.000 de veces. Esta ahora se vuelve una escala de P de fierro 2 condicional y esta es una escala de P de metal, de pH, perdón. La escala de pH. ¿Sí? Entonces, bajo, digamos, la lógica con la que colocamos esas especies en la escala, veremos que pues por debajo de esa curva lo que tiene que colocarse es al donador de ese par. Esta es la zona en donde quien predomina es el donador de ese par. Entonces ahí de nuevo tendremos al complejo tris-fenantrolín fierro 2 y por encima lo que tenemos es su receptor conjugado que ahora corresponde a la fenantrolina condicional. Ajá. Y de nuevo, lo que tenemos que hacer es uso del diagrama unidimensional de zonas de predominio. Pero ahora el diagrama unidimensional de zonas de predominio de la fenantrolina condicional. Ajá. Entonces, ese DUS, que también ya lo hemos trazado muchísimas veces, pues es una escala de pH en donde pues lo que tenemos aquí es en las divisiones en 1.9, 4.9. Entonces aquí tenemos al ion fenantrolinio, la fenantrolina ácida
y finalmente la fenantrolina completamente desprotonada. Entonces, de nuevo, vamos a hacer la traducción del predominio de las distintas formas bajo las cuales se encuentra este receptor en función del pH. Entonces, la primera línea de división está en 1.9, que anda como por aquí. La siguiente está en 4.9. Básicamente con eso podemos colocar las especies. En esta zona que está aquí predomina el ion fenantrolíneo. Aquí tenemos a la fenantrolina ácida. Finalmente, en toda esta parte que está aquí, en esta zona, tenemos a la fenantrolina completamente desprotonada. Con esto se termina el trazo de los dos diagramas que pueden obtenerse para este sistema. Básicamente son esos únicos dos que van a tener que ustedes van a tener que trazarlos para pues, todos los sistemas que estudien en este capítulo. Entonces, el diagrama de P de ligante condicional en función del pH y P de metal condicional en función del pH. De nuevo, pues este es un diagrama en donde la partícula intercambiada es el fierro 2 condicional, por lo tanto, ese no aparece en el diagrama de predominio. Apúntenlo porque es muy común que los alumnos confundan estos dos diagramas y a la hora del examen pues, tienen todo mal porque andan confundiendo un diagrama con el otro. Obviamente, más allá de saberlo trazar, pues lo importante es saberlo interpretar. De la siguiente clase, lo que vamos a hacer es justamente hablar de la interpretación de este diagrama. No sé si tienen, o de los dos diagramas, ¿tienen alguna duda sobre esto? ¿Algo que no hayan entendido? Profesora, Ajá. ¿podría Ajá. repetir lo último que dijo, que en este diagrama no aparece cuál especie en el predominio, el hierro 2 más? Este diagrama es un diagrama, si ustedes observan el título, es un diagrama de P de fierro 2 condicional en función del pH. Eso quiere decir que la partícula intercambiada es el enfoque en donde la partícula intercambiada es el centro metálico y la partícula intercambiada pues no aparece en un diagrama en donde quien predomina son su donador y su receptor. Entonces la regla es, si el diagrama es de P de metal condicional en función del pH, el metal condicional no aparece en el diagrama. Igual que si el diagrama es de P de ligante condicional en función del pH, el ligante condicional no aparece en el diagrama porque es la partícula intercambiada. ¿Sí? Sí, gracias. Porque o sea, digamos que es comprensible pensar que habrá gente que pensará que este diagrama de P de fierro 2 condicional, pues tendría que ser este otro en donde interviene el fierro 2 condicional, pero no tiene que ver con eso. Cuando digo P de fierro 2 condicional en función de pH, lo que estoy diciendo con ese título es que la partícula intercambiada es el fierro 2 y son diagramas de predominio donador-receptor de la partícula, entonces la partícula no puede aparecer, no es ni el donador ni el receptor, es la partícula que transforma a ese donador y a ese receptor uno en el otro. Lo mismo aquí, la partícula intercambiada es la fenantrolina condicional, el donador es el complejo tris-fenantrolín fierro 2 y su receptor son todas las formas bajo las cuales puede existir el centro metálico, que es pues, el centro metálico libre o complejado una vez o dos veces o tres veces con los iones hidroxilo. Entonces esa es la regla. Si me piden un diagrama de P de especie condicional en función del pH, esa especie condicional del título de ese diagrama no aparece en el predominio de especies del diagrama. ¿Ok? ¿Otra duda? ¿No? Bueno, el día de hoy les voy a abrir ya la tarea para hacer el trazo del diagrama logarítmico de concentración de este otro sistema en función del pH y va a estar abierta hasta la siguiente semana. ¿No? O sea, hasta el martes de la siguiente semana. Tienen toda una semana para hacerlo. Les recomiendo que se pongan a hacerlo. Y volteando a ver su calendario, el primer parcial está programado para el, no me equivoco aquí, 18 de marzo. Quiere decir que con más o menos 10 días van a estar haciendo el examen. Entonces es importante que se pongan ya pues a revisar este tipo de cosas. Yo espero para la siguiente semana ya haber terminado este primer ejemplo. Ya nada más nos falta ver
la aproximación por zonas de predominios, obviamente hablar de la interpretación del diagrama y luego ver cómo vamos a trazar estos diagramas por la aproximación por zonas de predominio. Básicamente con eso terminaré este ejemplo y muy probablemente con eso concluiré la primera sección, que es complejos ácido-base. Ya hoy tendríamos que estar viendo ácido-base complejos, pero voy un poco atrasada con esto, entonces pues el chiste es terminar de ver este capítulo y probablemente después de eso tendrán su examen. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, entonces lo dejo aquí y nos vemos el jueves. Nos vemos, profesora.